soy Judith Lazarri para Janome Argentina y hoy vamos a aprender a usar nuestra Janome 1030MX. Estas son todas las puntadas que tu modelo realiza. Este es el cable del pedal y el cable de energía. Botón de encendido y apagado de la máquina. Al encender la máquina se enciende la luz. Este es el volante. Lo movemos siempre hacia nuestro cuerpo. Devanador de la bobina. Portacarreteles superior. Portacarreteles extra. Así se colocan los pasadores del carretel. Manija transportadora. Tensor del devanador de la bobina. Guía hilos y recorrido del enhebrado. Tensor del hilo superior. Hacia 0 se afloja la tensión de la costura. Hacia 9 se aprieta la tensión de la costura. Botón de inicio y parada de la máquina. Si decidís no usar el pedal, podés dirigir la máquina con este botón. Botón de atraque o puntada en reversa. Botón de atraque en un punto o alta costura. Botón de aguja arriba o aguja abajo. Regulador de la velocidad. Cuando tengas conectado tu pedal, el regulador de la velocidad también afectará la sensibilidad con la que podés pisar. Botón de modo. Con él seleccionamos número de puntada elegida, ancho de puntada que queremos seleccionar, largo de puntada deseado. Teclas para subir y bajar los valores. Regulador de las puntadas decorativas en caso de que presenten deformaciones. Aguja y barra de la aguja con su tornillo de sujeción. Prensatelas, soporte del prensatelas, palanca de elevación del prensatelas. Tu máquina posee una posición extra para elevar el prensatelas. Esto te permite posicionar telas gruesas o trabajos de muchas capas por debajo del prensatelas. Igualmente siempre recordá que a la hora de coser debes bajarlo por completo. Placa aguja con líneas guías de costura. Tapa del portabobinas. Enhebrador automático de la aguja. Corta hilos. Retiramos la caja de accesorios para obtener brazo libre y costuras tubulares. Palanca para subir y bajar dientes de arrastre. Al subirlos debes girar una vuelta del volante hacia tu cuerpo. Accesorios incluidos en tu máquina. Cepillo para limpieza. Abre ojales o descosedor. Set de agujas. Destornillador. Pasador del carretel pequeño. Pasador del carretel grande. Portacarreteles extra. Portacarreteles. Bobinas. Pie deslizante para ojales. Pie de puntadas decorativas y aplique. Pie de cierre. Pie de zigzag colocado en tu máquina. Tu máquina cose por tener dos hilos, uno por encima, que es el que va en la aguja, y otro por debajo, que es el que va cargado en la bobina. Vamos a comenzar cargando el hilo de la bobina. Te recomiendo que ubiques el hilo de la aguja en el pasador posterior y que coloques el hilo con el que vas a cargar la bobina en el pasador extra por delante. Ya sea que elijas poner tu hilo en este pasador o en este, debes pasar el hilo por el tensor del devanado. Esto le da la correcta tensión para que la bobina quede bien cargada. Para cargar la bobina ingresamos el hilo por uno de los agujeros que tiene el carretel desde adentro hacia afuera. Sostenemos el hilo que se asoma y posicionamos la bobina en el devanador. Trabamos la bobina para que haga contacto con el tope del devanado. Al trabar el devanador aparece representada la bobina en la pantalla. Si tenés conectado el pedal, comenzá a presionarlo para que comience la carga. La velocidad del regulador que hayas elegido será también la velocidad de la carga, mínima, media y máxima. Luego de las primeras vueltas, cortá el hilo sobrante y continúa la carga. Podés aumentar la velocidad con el regulador de la velocidad. Si no quisieras trabajar con el pedal, podés comenzar y pausar la carga en cualquier momento con el botón de Start y Stop. Este es un tope de frenado automático cuando completa la carga la bobina.
Se detuvo, por lo tanto paramos stop o dejamos el pedal. Finalizada la carga de la bobina, retiramos del devanador y cortamos el hilo para enhebrar la máquina. Si así lo deseo, retiro el hilo de la bobina y el pasador extra. Comenzamos con el enhebrado de la máquina. Para esto, asegúrate que el prensatelas esté hacia arriba. Eleva la palanca para realizar todo el enhebrado. Todo el enhebrado está señalizado. Debes respetar el orden de los números. Si al llegar al punto 4 del enhebrado no ves el tirahilos, gira el volante hasta que aparezca. Una vez que llegues a la aguja, podés posicionar la aguja para el enhebrador automático de dos formas. Una, moviendo el volante hasta que la posición de la aguja sea la más alta, o también podés utilizar el botón de arriba y abajo de la aguja para que quede bien posicionada arriba. Paso el hilo por encima de la aguja, eligiendo un tirahilos o el otro. Es indistinto que elijas cualquiera de los dos. Esto es así para cuando utilices aguja doble y dos hilos. Vamos a colocar el hilo de la bobina. Para ello tengo que seguir las indicaciones de la tapa del portabobinas con el hilo a contrarreloj. Al ponerlo debo trabarlo en la muesca de adelante. Voy a hacer subir el hilo girando una sola vuelta del volante hacia mi cuerpo. Estiro el hilo de la aguja y hago subir el hilo de la bobina. Tomando el hilo de la aguja, otra forma de hacer subir el hilo de la bobina es presionar el botón de aguja arriba y aguja abajo. Tiro también del hilo que estoy sosteniendo para hacer subir el hilo de la bobina. Para comenzar a coser, tomo los dos hilos, el de la aguja y el de la bobina, y levantando el prensatelas, los paso entre medio del prensatelas hacia atrás. Posicionamos la tela debajo del prensatelas para empezar a coser y la alineamos con alguna referencia en la máquina para poder ir derecho, ya sea el borde del prensatelas, que es a pie de máquina, o alguna de las líneas guías. Al empezar a coser, asegúrate de que veas el color de la tela por el orificio que tenés en el prensatelas. Empezar a coser sin tela puede generar puntadas en falso e inconvenientes en la costura y en la máquina. Cuando todo está preparado para coser, debes recordar sí o sí bajar la palanca del prensatelas para comenzar. Si está conectado el pedal, al apretar el botón de inicio, la máquina genera un sonido y no te permitirá iniciar. Está esperando que aprietes el pedal. Desconecta el pedal para utilizar el botón de inicio. Recordá que la máquina trabaja con la velocidad que hayas elegido. Al finalizar, mantén presionado el botón de remate o puntada en retroceso. La máquina irá en retroceso hasta que sueltes el botón. Vamos a conocer el atraque en un punto o de alta costura. Al presionar el atraque en un punto, la aguja baja 3 veces generando un nudito, hasta detenerse. Podés cortar el hilo con el cortahilos que tenés en tu máquina. Esta es la diferencia entre el remate en retroceso y el remate en un solo punto o de alta costura. La tecla modo decide si vamos a modificar el tipo de puntada que elegimos, el ancho de puntada o posición de la aguja y el largo de puntada. Por defecto, cada puntada tiene programado un ancho y un largo establecidos, pero podemos elegir el que nosotros queramos. Para eso, vamos a volver como ejemplo a la puntada recta 1, que es la puntada por defecto al encender la máquina. Seleccionamos la posición de la aguja o ancho de puntada y veremos que está al centro de todo el ancho que realiza la máquina. Como tu modelo realiza un zigzag y un ancho máximo de 5 milímetros, el punto medio es 2,5. Podés modificar la posición de la aguja bajando los valores hasta la extrema izquierda
o hasta la extrema derecha. Vos elegís los milímetros de posición de aguja donde querés ubicarla. La última selección a través de la tecla modo es el largo de puntada. Por defecto la máquina tiene programado un largo de puntada establecido, 2,4 milímetros. Pero vos podés modificar los valores y elegir el largo de puntada que deseas. Hacia 0 la máquina hará puntadas cada vez más cortas y en el 0 de hecho no va a avanzar, va a coser en el lugar. Si subís los valores, llegarás al largo máximo, que es 4 milímetros. Este será tu largo máximo de puntada. Vamos a ver largos y posiciones de aguja diferentes en la máquina. Desde la aguja en posición central, 2,5, movimos en posición 0 hasta toda la izquierda, luego posición 5, todo a la derecha y modificamos el largo. Puntadas más largas, puntadas más cortas. Vamos a conocer las puntadas 2 y 3 que tienen programado el remate inicial y el final. Vamos a conocer cómo activarlas. Puntada 2 comienza con un atraque en retroceso programado. Cuando empezamos con Start o apretando el pedal, la máquina va hacia atrás unas puntadas y luego retoma hacia adelante. En el momento que quieras terminar esta puntada, apretá el botón de reversa. Reversa al comienzo de la costura y reversa al final. Vamos a probar ahora la puntada número 3. La máquina comienza con un atraque en un punto, toma su ritmo hacia adelante y en el momento que queramos detener la costura debemos apretar el botón de atraque en un punto. Este tipo de atraque se llama de alta costura por ser una terminación mucho más delicada que el remate común. Puntadas 5 y 6 son para telas elásticas. La 5 es reforzada, la 6 es un mini zigzag que ofrece mayor elasticidad. Hay diferentes tipos de agujas para tu máquina, según la tela sea más fina, más gruesa y así también si es elastizada o no elastizada. A tela más gruesa, aguja más gruesa, tela más fina, aguja más fina, pero también aguja punta bolita o jersey para telas elásticas y aguja universal o común para telas no elastizadas o planas. Vamos a colocar una aguja punta bolita. Si necesitas, afloja con el destornillador. Retírala con cuidado sin dejarla caer. Al colocar la otra aguja, fíjate que la parte plana de la aguja debe quedar posicionada hacia atrás. Ubícala donde sacaste la otra aguja y apretá bien fuerte el tornillo. Asegura las últimas vueltas con el destornillador. Comencemos probando la puntada 5 con aguja bolita en una tela elastizada. Como la 5 es una puntada elastizada y reforzada, verás que la máquina camina hacia adelante y hacia atrás. Esta es una forma de entrecruzar cada puntada. La puntada 5 no requiere atraque, tan solo deja el pedal o aprieta stop. La 6 es una puntada elastizada y es otra opción para telas delgadas o finas. Con estas telas de punto y la aguja bolita también te recomiendo que pruebes las puntadas de falso overlock 9 y 10.
Este es el pie de falso overlock para tu máquina. Para retirar el prensatelas, cámbialo sencillamente así. Apretás el botón de atrás y retirás el pie. Tenés dos formas de colocar el nuevo prensatelas. Una es a presión y la otra es presionando el mismo botón que hiciste para retirar el otro. Para tomarlo a presión, simplemente alinea el barral y baja la palanca suavemente para que lo tome. Si lo preferís, podés colocar el prensatelas de esta forma. Presiona el botón, subo y suelto. Voy a elegir la puntada 10, que es la más similar a la máquina overlock. Este tope negro te guía para que lleves el borde de tu tela por el borde de ese tope. Esta puntada sulfila y une dos capas de tela. Vemos que es una puntada súper elástica, muy similar a la máquina overlock, que no solo sulfila por el borde, sino que une dos paños de tela. Vamos a conocer las puntadas de zigzag 7 y 8 y cuál es su diferencia. Elegimos la puntada 7 de zigzag. Vamos a verificar qué ancho nos propone. Es un ancho 3, es un ancho intermedio y un largo de 1,5. Por supuesto, cada uno de estos valores se puede modificar para que tengan el largo y ancho de zigzag que vos gustes. Las puntadas de zigzag se utilizan para recubrir los bordes de las telas que se deshilachan. Para eso vamos a llevar el borde de la tela por el centro del prensatelas. De esta forma la máquina hará una puntada por encima de la tela y otra por debajo, envolviendo el borde que luego evitaremos que se deshilachen. Usamos la puntada 8, también llamada de tricot o zigzag de 3 puntadas, para coser elásticos o terminaciones de lencería. Por defecto, la máquina nos ofrece ancho de puntada 5, que es el máximo, lo dejamos de esta forma para que recubra bien el elástico, y largo de puntada 1, podríamos alargarlo según nuestro deseo de cómo queremos coser esta tela. Ubica el elástico encima de la tela. Baja el prensatelas y realiza las primeras puntadas sin elastizar. Con la aguja clavada en el elástico, estira solamente el elástico y acompaña con la tela de atrás para poder asentar con costura esta elasticidad. Clava la aguja y para la máquina cada vez que necesites realizar otro estiramiento. El programa 17 es el ojal automático de tu máquina. Vamos a realizarlo utilizando el accesorio que vino incluido. Cuando prepares ojales en la tela, incluí una capa de entretela por debajo para darle más firmeza a las puntadas. Para colocar el pie de ojal, retiro el prensatela común y coloco el de ojal. Con la medida del botón deseado, vamos a marcar abajo y arriba para obtener el largo del ojal. Bajo el prensatelas cuando estoy listo y aprieto Start o el pedal para que comience el programa. Debo prestar atención a la marca final del alto del ojal para presionar el botón de retroceso y que la máquina cierre este ojal y continúe el programa. Cuando se acerca al extremo, botón de retroceso para que retome el programa, asegurando el final del ojal. Botón de retroceso para terminar. Tan solo con levantar el prensatelas, la máquina sabe que haremos un ojal nuevo. Por tanto, vamos a hacer un ojal aquí debajo.
abrir este ojal utilizamos el descosedor incluido en tus accesorios. Por seguridad, pincha con un alfiler a cada extremo del ojal. Utilizamos el pie de cierre incluido en tus accesorios para coser bien al ras de los dientes del cierre. Como verás, tiene dos posiciones, hacia la derecha y hacia la izquierda, según se trate de coser el lado derecho del cierre o el lado izquierdo del cierre. Para comenzar, enfrentamos el derecho del cierre contra el derecho de la tela. La idea es alinear el borde del cierre con el borde de la tela. Te conviene dejar el cierre hasta la mitad para que sea más fácil de coser. Sostenemos con alfileres o con hilván. Vamos a coser este lado. Como debo pasar con la costura por aquí y como se encuentran los dientes del cierre, es la parte más gruesa, elijo el lado del prensatelas que tiene libre este lado, es decir, elijo este lado del prensatelas y no este. Sostengo el prensatelas y bajo la palanca del prensatelas sobre el lado que elegí coser. No debo coser por encima de los alfileres, por lo tanto, retíralos cuando te acercas a ellos. Cerca del tiracierres detené la máquina, clava la aguja y lleva el cierre para el lado que ya está cosido. Acomoda todo nuevamente, baja el prensatelas y continúa cosiendo hasta el final. En el final realiza un atraque, puede ser hacia atrás o en un solo punto para asegurar esta costura. Cosimos un lado del cierre, ahora resta coser el otro lado. Para esto, vuelvo a enfrentar el derecho del cierre contra el derecho de la tela. Debes alinear el borde de una de las telas sobre el anterior para que el cierre te quede nivelado. Y sostener del lado que estás por coser también con alfileres o si lo preferís con un hilván. Este es el lado que vamos a coser. Vamos a cambiar de lado el prensatelas. Como ahora la parte más gruesa con los dientes está de aquí, soltamos el prensatelas y lo movemos para el lado derecho. Ubico el cierre debajo, bajo la palanca del prensatelas cuando estoy listo, paso los hilos hacia atrás, retiro los alfileres cuando me acerco. Al llegar a la mitad me detengo, con la aguja clavada en el cierre, subo el cierre para el lado que ya cosí. Vuelvo a acomodar todo, bajo el prensatelas y continúo hasta el final también haciendo un atraque. Del cierre quedó cosido, pero tan solo le falta algún tipo de terminación. Podría coser de un lado y del otro, o bien taparlo formando como una bragueta de pantalón. Llevamos el cierre hasta la mitad y doblamos la tela de forma que generemos una pestaña que lo tape. Podés presentarlo con plancha e hilvanar el camino por donde vas a coser o también marcarlo con tiza o lápiz. Detené la máquina cuando te acerques al cierre, clavando la aguja en la tela. Levanta el prensatelas y pasa el cierre para el lado que ya cosiste. Acomoda todo nuevamente, baja el prensatelas y continúa hasta el final. Clava la aguja para girar en 90 grados y realizar la terminación inferior. Levanta el prensatelas para que la máquina te permita girar. Baja el prensatelas a 90 grados y observa no estar tocando
el final del cierre, que es la parte metálica. La parte metálica del cierre puede romper tu aguja, por tanto, haz este cruce por encima o por debajo de la misma. De esta forma cosimos el cierre y generamos una pestaña que lo cubre. Para realizar puntadas decorativas, explora hilos fantasías y de bordar. Utiliza el prensatela de puntadas decorativas para cualquiera de estas puntadas y diseña tus propias telas. Retira el prensatelas y coloca el de puntada decorativa. Vamos a elegir la puntada 21. Esta puntada es muy bonita para utilizar como aplique, así que lo que voy a hacer es continuar el borde de la tela para unirla a esta otra. Para las puntadas de aplique voy a alinear la ranura que está a la derecha del prensatelas con el borde de la tela que quiero aplicar. Vamos a conocer la puntada 22. Por debajo estoy utilizando una capa de entretela mediana para sostener las puntadas que estoy realizando de forma decorativa. Ahora elegimos la puntada 24. Cuando utilices puntadas decorativas, cerrá la puntada apretando el remate en un punto. De esta forma la máquina cierra la forma y no la deja incompleta. Tu máquina tiene hermosas puntadas decorativas. Próbalas todas y disfruta tu handmade. Para realizar la limpieza y mantenimiento de tu máquina, ante todo apagala, desenchufa y retira los hilos de arriba y el de la bobina. Con el cepillo de limpieza incluido en tu máquina, cepilla todo el área del portabobinas. Retiramos la aguja y el prensatelas con su soporte. Para eso ayúdate con el destornillador. Para limpiar los dientes de arrastre necesitas quitar la placa aguja. Para eso, quita los tornillos. Tené cuidado al retirarlos, ya que no deben perderse. Estos tornillos son especiales para tu modelo de máquina. Cepilla los dientes de arrastre y toda el área del portabobinas. Podés retirar también el portabobinas para limpiarlo mejor. Limpia toda la superficie del sostén del portabobinas. Con aceite de máquina colocamos una gota en la esponja del centro del portabobinas. También girando el volante, baja la barra de la aguja y coloca una gota de aceite en ella. Mueve el volante para que estas gotas de aceite penetren en la máquina. Te recomendamos también, luego de esta limpieza, coser sobre paños blancos para verificar que no quede ningún residuo de aceite. Ensambla todo, cada parte en su lugar. Cuando coloques el portabobinas de nuevo, verifica que la flecha te esté señalando el tope del portabobinas.
Realiza esta limpieza y mantenimiento al menos una vez al mes.